Bienvenidos a un episodio más del podcast de los Gómez, Betsy, Moisés, y encantado de poder continuar en el desarrollo de esta serie de Teología Práctica. Y bueno, hoy vamos a acampar alrededor del tema de la soberanía de Dios y vamos a ver cómo eso impacta lo más cotidiano de nuestras vidas. Y yo creo que este es un tema que es propicio, en el que podemos abrir nuestros corazones, abrir la palabra de Dios, porque realmente si nosotros tuviéramos un concepto correcto acerca de la soberanía de Dios, nuestras vidas fueran tan diferentes. Y sobre todo el hecho de que al final nosotros vamos a ver que todo lo que acontece, ha acontecido y acontecerá, sigue siendo el plan de Dios para la gloria de Dios. Y muchas veces el no entender esto nos trae frustración, desesperación y en otras ocasiones incluso personas que terminan rechazando a Dios porque las cosas no salen como han querido o han pensado. Así como de manera general, ¿cómo nosotros pudiéramos definir la soberanía de Dios? Yo creo que la mejor manera de definirlos es saber que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, y nadie tiene que pedirle cuentas a Dios. Es básicamente este aspecto donde Dios en su supremacía hace lo que hace para su propia gloria. Y yo sé que muchas veces pudiéramos señalar a Dios como egocéntrico o una persona ególatra que está buscando la gloria. ¿Y por qué Él hace todo lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace? Dónde lo hace y para su gloria? Bueno, porque lo más justo, Betsy, es primero darle gloria a quien más gloria merece. O sea, ¿de qué serviría si tú tienes un carro de último modelo y no reconocer que es el mejor carro de ese modelo? Sería una mezquindad. Tú le das gloria a lo que más gloria tiene, y lo que más gloria tiene en todo lo que existe, ha existido, es Dios, y por eso todo lo hace conforme a su voluntad para su gloria. Y cuando vemos eso que tú acabas de decir, a la luz de lo que hablamos en el episodio anterior, que titulamos Dios no es como nosotros, realmente aquí lo vemos tan claramente. O sea, Dios es soberano y yo no. Y yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, porque aunque con nuestros labios podemos decir que Dios es soberano, en nuestra vida estamos tomando decisiones, haciendo lo que queremos hacer con nuestras vidas como si nosotros fuéramos soberanos sobre nosotros mismos. Y el otro lado de la moneda es que muchas veces hay realidades a nuestras vidas que llegan, que nos golpean y que nosotros entendemos incorrectamente que esto salió del control de Dios. Esto no era la voluntad de Dios. Esto no era el plan de Dios, y generamos una insatisfacción, una frustración y en ocasiones hasta un razonamiento incorrecto de Dios mismo. Por eso vamos a recapitular algunas cosas. Usted tiene un conocimiento de Dios. Todos tenemos un conocimiento de Dios. La Biblia nos invita a conocer a Dios justamente para que tengamos un conocimiento correcto de Dios. Usted va a ver eso continuamente, pero no solamente un conocimiento, sino un conocimiento que va a impactar nuestras vidas. Cuando Dios nos invita a conocerle, justamente es para que nuestras vidas caminen de una manera diferente a todos los demás, que puedan entender todo lo que sucede en la cotidianidad de su vida y cómo eso está apuntando a un propósito. No sucede de manera madelaganaria, no sucede de manera antojadiza, sino que todo lo que sucede, piense en lo más mínimo detalle de su vida. Todo está sucediendo en un propósito que Dios ha establecido. El no entender eso genera frustración, genera decepción, críticas a veces contra Dios. Hay gente incluso que odia a Dios. Hay gente que se ha rebelado o ha endurecido su corazón contra Dios justamente porque no conocen a este Dios. Y por eso insistimos. La teología es precisa, es precisión, eso en un sentido. Pero ese conocimiento de Dios, lo cual es teología, debe de llevarnos a una vida coherente con ese conocimiento. Y por eso es que este tema de la soberanía de Dios es tan importante. Y bueno, antes de abrir nuestros corazones, porque aquí sí es verdad que tenemos tantos testimonios y aún anécdotas en nuestra propia vida, comenzando conmigo, de cómo hemos fallado en creer que Dios es soberano. Pero antes de llegar ahí, vamos a abrir la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Bueno, igual hay textos sobre textos que hablan de esta independencia de Dios, hacer lo que
le place y nadie puede cuestionarlo y Él no entra en el cuestionamiento de su creación. En Isaías capítulo 46, por ejemplo, en el versículo 9, 10, dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Primero, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Segundo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es un texto muy contundente. No solamente Dios, por medio de la revelación de Dios mismo en su palabra, elevándose como el único Dios verdadero, sino diciendo, soy yo que hablo del futuro, ya dije cómo las cosas van a suceder y mi propósito es que se va a cumplir. El salmista lo puso en estas palabras, Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Wow. Tú sabes que una carta que escribió Lutero, él decía a un colega teólogo, le decía, tu entendimiento de Dios es muy humano. Y era justamente porque aquel teólogo estaba luchando con algunas realidades que estaban llegando a sus vidas. Y Lutero, con el fin de animarlo, estaba tratando de ayudarlo a ver aspectos de la soberanía de Dios que eran importantes para él poder superar las dificultades. Yo creo que esas son cosas que a nivel teórico nosotros todos podemos decir amén. Ajá. Pero yo puedo pensar situaciones en nuestras vidas en las que esto era lo que acabo de decir, un concepto teórico. Me voy a ir al pasado, muy al pasado. Cuando nosotros no teníamos un entendimiento correcto de esta verdad acerca de Dios y entonces vivíamos como quienes le pueden dar órdenes a Dios. Eso es cierto. Porque pensábamos que la manera efusiva así de orar, enérgica de orar, nosotros podíamos declarar y como establecer y ponernos de acuerdo para que yo ponerme de acuerdo con Dios y Él ponerse de acuerdo conmigo, para que lo que yo digo con mi boca se ejecute en la tierra. Entonces, hágase mi voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase mi voluntad, exactamente, que es contrario a lo que vemos en la Escritura. Entonces, ¿qué tú me dices de esa situación? De personas que piensan que realmente pueden, de alguna manera, a través de su fe, su obediencia, su piedad, o hay personas que piensan que tienen como un nivel de autoridad espiritual autoimpuesta. Y tienen una autoridad incluso para crear cosas. Exactamente. ¿Qué yo puedo decir a eso? Lo que hemos venido diciendo desde el inicio de la serie es cómo tu incorrecto entendimiento de Dios te va a llevar a una incorrecta práctica en tu relación con Dios. Yo creo que no solamente hace ver a Dios pequeño y al humano grande, al ser humano mayor, sino que también es una irreverencia y es una falta de conocer de que Dios es el Señor y nosotros somos su creación, nosotros somos sus siervos. Él no es nuestro siervo, Él no está andando actuando para nuestros propios caprichos, deseos personales y logros personales. Y a veces nosotros creemos que Dios está comprometido en hacer mi nombre grande y evidentemente, como hemos dicho, es una falta de conocer en profundidad lo que la Biblia dice, lo que Dios dijo, lo que Dios reveló de sí mismo en la Escritura para que usted y yo conociéramos de Él y actuemos entonces a la luz de lo que Él es. Entonces, obviamente sabemos que Dios es soberano, nadie puede cambiar, nadie puede detener o frustrar sus planes. Sí. Él va a hacer lo que Él va a hacer porque Él es Dios. Y hay otro ejemplo muy particular de cuando nosotros también incurríamos continuamente y era culpar al diablo de todo lo que... O sea, que el diablo es más soberano que Dios. En muchos escenarios eso es lo que damos a entender. Nos enfrascamos en una lucha uno a uno con el diablo porque el diablo pudiese, a nuestro entendimiento limitado de quién es Dios, entorpecer el plan de Dios para mi vida. O sea, miren a qué nivel nosotros podemos llegar a elevar a Satanás por desconocer en profundidad lo que Dios ha dicho de sí mismo. Es que nosotros somos capaces de decir con nuestras oraciones, con nuestra boca y con nuestras acciones que Satanás es capaz de entorpecer el plan de Dios para mi vida. O sea, estamos poniendo a Satanás muchas veces por encima de la autoridad de Dios. Cuando Satanás es un ángel caído, es creación, no es Dios, nunca se va a comparar.
Y algo también, no sé si tú te recuerdas, en ocasiones donde la gente decía, no te puedo decir lo que me está pasando, solamente ora, no te puedo decir porque si lo digo, entonces los aires, los demonios lo escuchan y entonces se establece, lo cual igualmente es un entendimiento muy limitado. Entonces que vamos entonces a la otra cara de la moneda. También hemos caído en el error, o personas caen en el error, de que entienden que no deben orar ni pedirle nada a Dios, porque total, si Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué le voy a pedir? Y más aún, o sea, ¿para qué yo voy a evangelizar? O sea, ¿para qué le voy a predicar el evangelio a una persona? Porque si Dios es soberano, que lo salve Él. Sí, igualmente es el otro lado de conocer de manera defectuosa lo que Dios ha dicho de sí mismo y lo que Dios ha dicho de nosotros. Nosotros, decíamos en uno de los episodios, nosotros dependemos de Dios, Dios no depende de nosotros. Dios nos invita a orar y Dios en esa invitación a orar está mostrándose cercano, porque es un Dios que escucha, es un Dios que te invita a orar, es un Dios que responde las oraciones. Y la oración se traduce en un bien para nosotros, en un bien espiritual que nos ayuda a ver a este Dios soberanamente respondiendo en su tiempo y conforme a su plan. En ocasiones, el tema igual de compartir el evangelio, yo no soy soberano, yo no sé quién el Señor va a salvar. Yo lo que sí sé que yo recibí un mandato como cristiano de parte de Dios de ser testigo a todo el que me rodea y también de anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese entendimiento incompleto de quién es Dios y de quiénes nosotros somos, justamente nos lleva entonces al otro extremo, a descuidar prácticas o que Dios nos invita o que Dios nos manda. Yo tengo que confesar que en una de las áreas en las que yo lucho, en el tema de la soberanía de Dios, es que el Señor me ha ido enseñando a través del tiempo a depender y descansar en su soberanía sin el cinismo que antes me caracterizaba. Como por ejemplo, el otro día que le pregunto a una amiga, ¿cómo estás? Me dice ella, bueno, yo estoy bien, pero estoy como asustada porque no sé por dónde que va a venir el golpe, el problema. Como que uno está en una situación en la que uno está a la espera de que Dios le traiga una prueba, un problema. Y a nivel personal, sí te puedo confesar que sí puedo creer y entender que Dios es soberano, pero a veces pienso que en su soberanía siempre Él no me va a dar lo mejor de sí. No sé si me doy a entender. Sí. Como que creo su soberanía, pero al mismo tiempo no lo veo con esperanza porque tengo miedo de que no voy a recibir su mejor bien para mí, lo cual también es una forma defectuosa de ver a Dios. Claro, y cuando hablemos de la santidad de Dios, vamos a ver eso, cómo Dios en su santidad, Dios no piensa el mal para sus hijos. Y también en algún momento, a ver, yo creo que tendríamos que hablar acerca de esa perspectiva bíblica del sufrimiento para entender que el sufrimiento cómo se puede traducir ese sufrimiento en un bien para mi vida. Yo creo que a la luz de lo que tú dices, no solamente es una manera incorrecta de evaluar la relación Dios con sus hijos, sino que también es una manera limitada de entender cómo Dios se ha mostrado como un padre fiel, soberano, fiel, y que tiene un propósito claro con cada uno de sus hijos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, 2 Corintios 3:18, ahora no recuerdo los años, tú sabes, cuando dice que nosotros de gloria en gloria estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Vamos a aclarar las dudas. Aclarar las dudas, sí. Como él dice en el 2 Corintios, sí. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tú ves el compromiso de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios y la soberanía de Dios. Y esa transformación va a venir por diferentes medios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que cuando nosotros juzgamos de manera incorrecta a Dios en esa
manera en la cual Dios me trata, me va a dar, va a venir algo negativo en mi vida, va a venir algo que Dios está pensando, algo malo para mí, ay, qué temor. No, 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 no. Conocer la soberanía de Dios, conocer la fidelidad de Dios, conocer la santidad de Dios, nos va a ayudar a aceptar que todo lo que va a suceder en nuestro entorno es el plan predeterminado de hacernos y formarnos a su imagen. Y cuando nosotros vemos la soberanía a la luz de otro atributo tan importante que es su bondad, Sí, Dios es un Dios bueno, Bondadoso. y ahí, de ahí sale el hecho de que tú hablabas de su santidad. O sea, Dios no va a planear el mal para sus hijos, así que todo lo que Él en su soberanía hace es bueno. O sea, en otras palabras, volviendo al concepto del episodio pasado, Dios no es como nosotros. Por ejemplo, probablemente a uno de mis hijos, yo le digo que tiene que hacer tal cosa y él no lo entiende, y probablemente lo único que yo tengo en mi mente es, bueno, tú tienes que hacerlo porque yo digo. Probablemente yo no tengo un propósito ulterior, un propósito trascendente. Simplemente, probablemente sí es algo que nace de mi deseo de controlar el momento, de mi egoísmo, o de que se haga lo que yo diga, pecaminosamente hablando. Pero no, Dios no es así. Sí. Entonces, cuando Dios nos quita algo, cuando Dios nos coloca en una situación distinta a la que estamos, que no parece favorable, y nosotros vemos y recordamos el hecho de que Dios es soberano, nosotros podemos descansar, porque sus atributos no suceden en el vacío. Sí. Dios tiene un propósito que va mucho más allá, que trasciende a nosotros. Y por eso nosotros vamos a ver que hay otras cosas en ese carácter de Dios que se traducen al final de cuentas en nuestro bien. Cuando, por ejemplo, nosotros no le damos a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden todo el tiempo. Si se lo diésemos, no fuéramos buenos padres. Nosotros tampoco respondemos todas sus peticiones en el momento exacto cuando ellos quieren como ellos quieren, a la forma que quieren, porque entonces ellos serían los padres. Nosotros tampoco, a la luz de lo mismo que tú estás diciendo, nosotros le damos órdenes y ponemos límites, no para hacerle su vida más aburrida, es para guardarlo de un problema más adelante. Lo mismo nosotros lo vemos en Dios, pero claro, de la manera completamente santa, completamente justa, completamente paciente, completamente fiel. Nosotros lo vemos de una manera caída y lo hacemos muchas veces con motivaciones a veces hasta incorrectas. Yo tengo que confesar que yo necesito que el Señor me ayude a crecer en la fe. Me recuerdo cuando estábamos en el proceso de que necesitábamos una casa, necesitábamos un lugar donde mudarnos, porque donde estábamos ya no podíamos continuar ahí. Y Moisés, así, súper tranquilo, él me decía, Betsy, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer, pero Él va a proveer cuando Él quiera. O sea, Él va a proveer a su tiempo. Y yo, honestamente, estaba desesperada. O sea, yo, ya donde estábamos incómodos y yo quería como que acelerar. Y yo estaba muy ansiosa buscando. Y yo me recuerdo que tú me dijiste, Betsy, esto es material de testimonio. Tranquila, deja que Dios provea cuando Él quiera proveer. Y bueno, en ese día realmente tuve que tranquilizarme, aceptar tus palabras, hablarle verdad a mi alma. Y no pasaron muchos días y tú me dijiste que alguien te había llamado. Sí, porque tú me dijiste en aquella conversación que tú esperas que alguien te toque la puerta y venga y nos diga, tenemos la casa aquí. Exactamente. Entonces yo dije, sí, o sea, Dios nos va a encontrar actuando, y ahí es donde Él entonces va a proveer. Y tú me dijiste, deja que sea Dios, que haga lo que Él va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Y bueno, me rendí a eso, pero al mismo tiempo mi corazón estaba muy ansioso. Y no pasaron como ni 3 días. Y Moisés recibió una llamada de un hermano de la iglesia que necesitaba mudarse y quería saber si nos interesaba la casa. Y entonces, fíjate, o sea, ¿cómo te digo? Que uno puede, teóricamente... Que terminó siendo la casa que compramos. Sí, exactamente, pero teóricamente uno puede decir, sí, Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, y su soberanía no está divorciada de su bondad, de su santidad. Pero todavía Dios hace lo que quiere, me humillo porque me doy cuenta que estoy desconfiando en su soberanía,
Pero cuando tú me dices un hermano que nos ofrece esta casa, en mi mente yo digo, ay, la casa no me va a gustar, Sí. va a ser malísima la casa porque Dios te está dando un pan, pero tú dices, no, Es una piedra, lo Sí. que Dios me está dando y me la voy a tener que tragar porque Dios es soberano y hay que hacer lo que Él diga. Y realmente, oye, qué necia, o sea, cuánta necedad en mi corazón de no poder ver cómo su soberanía es el mejor bien para mí, porque yo puedo descansar que lo que Él tiene para mí en realidad es bueno. su mejor bien. Es su mejor bien. Y a la luz de que tú dices, yo creo que eso nos puede llevar a hacer una evaluación. A la luz de tu testimonio y testimonios como ese que yo Tú tengo no te también. confiesas aquí, tú tienes que Sí, confesarte. yo me confieso. En el próximo, está bien, tú te confiesas en el próximo. Pero usted pudiera evaluar también cómo ese conocimiento de la soberanía de Dios se está traduciendo en la vida práctica. Porque de eso se trata esta serie, de cómo esa teología tiene que estar reflejada en la práctica. Y lo está. Cuando usted cuestiona a Dios por algo que está sucediendo en su vida, cuando usted se siente frustrado, cuando usted se siente desanimado, cuando usted quiere hacer su voluntad, aun cuando usted dice y ora, Padre, hágase tu voluntad, pero tú quieres hacer tu voluntad por encima, quieres imponer tu voluntad, o quieres espiritualizar tu voluntad bajo de sí, vamos a orar, pero tú estás haciendo y quieres hacer y vas a llevar a cabo y tomando las acciones para hacer lo que tú quieres. Cuando tú te sientes confundido porque las cosas no salieron como tú querías, cuando tú querías, a la manera que tú querías, tú estás evidentemente poniendo en manifiesto que ese conocimiento de la soberanía de Dios aún no ha llegado a lo práctico. Y yo creo que de manera bien plana, bien sencilla, yo creo que Dios sí va a traer situaciones en nuestra vida cada vez más, donde aprendamos a depender más de Dios y menos de nosotros. Yo quizás, tú dices, yo no tengo testimonio, tengo muchísimos testimonios donde he fallado muchas veces, pero sí, y yo creo que tú y yo hemos hablado de eso anteriormente, le hemos dado gracias a Dios por ponernos en situaciones donde lo único que tenemos es a Dios. Amén. Ahora, No, yo tengo que decir que realmente tu testimonio de la confianza en Dios, en su soberanía, en que Él hace como quiere, realmente es para mi beneficio, porque ha sido de estímulo para mí y te he visto estar firme en situaciones cuando la vida parece como salir de control y tú decir, no, Dios tiene el control, esto no sorprende a Dios, nos sorprende a nosotros, pero no sorprende a Dios, y traerme a mí como a mi sano juicio. bueno, yo creo que es una gracia de Dios, estoy convencido de eso, pero sí creo que nosotros seguimos creciendo en eso y tenemos que pedir al Señor que nos ayude cada vez más a conocer más de lo que es esa soberanía. Y como tú decías, la soberanía de Dios y todos sus atributos, y lo vamos a ver en algún momento, todos sus atributos son 100%, o sea, Él no es más en uno y menos en otros. Por lo tanto, así como Dios es soberano, independiente de su creación y hace lo que le place para su gloria, es también cierto que Dios es bondadoso. Por lo tanto, ambas cosas van de la mano. Y también Él está comprometido en que sus hijos sigan siendo transformados a la imagen de Cristo. Y Él lo va a hacer. Y Él va a derribar los ídolos de nuestros corazones. Y Él va a quitar de nosotros aquellas cosas que no lucen como Cristo. Y Él nos va a poner en situaciones donde nosotros solo tengamos a Él como el medio de nuestra confianza, nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro escudo. Entonces... No, y qué maravilloso sería nosotros despertarnos y desde que comienza el día, vivir como creyentes que están convencidos de que Dios es completamente soberano, que como el pastor Miguel nos enseñaba, que los sí que obtenemos, los no que obtenemos son los sí y los no de Dios, y recibirlo sabiendo que todo eso proviene de su bondad, los cambios, las malas noticias, las buenas noticias, en todo nosotros podemos saber que debajo de nosotros están las amorosas manos de Dios sosteniéndonos aún en medio de lo que Él ha decretado y Él ha dicho que es lo mejor para nosotros. Y yo creo que tú dijiste unas verdades muy contundentes. Esto nace de un corazón bondadoso. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, aun cuando no luzca con nuestro estándar de perfección, de agradabilidad, si usted lo puede llamar, o
perfecta, de confort. de buena. Bueno, y de eso nosotros vamos a seguir hablando en próximos episodios. Vamos a seguir hablando de otras verdades que Dios ha revelado, pero sí queremos recordarte que al final siempre va a ser la manera de Dios. Amén. Y terminaremos nuestros días viendo que todo lo que aconteció en nuestra vida y en toda la humanidad fue a la manera de Y Dios. probablemente no haga sentido porque quizás el Señor nos está librando de servir al Dios de nuestra imaginación, que parece como que todo es como una historia bonita, Un final un feliz. cuento de final feliz. Probablemente la vida va a parecer que se sale de control, pero eso realmente es como un ancla al alma. El Así hecho es. de que Dios es soberano y tiene control de todo lo creado, incluyendo nosotros. Bueno, se nos acabó este episodio y la conversación continuará en los próximos episodios en esta serie de Teología Práctica. Que el Señor te bendiga.